Imagina vivir en un mundo donde la humanidad está al borde del abismo, rodeada por la oscuridad y las consecuencias de sus propias decisiones. Noé enfrentó exactamente eso, la devastación, la caída de seres celestiales y el peso de elecciones que marcaron la historia para siempre. Muchos creen que estos relatos son solo leyendas. Pero ¿qué sucede cuando miramos más de cerca? ¿Será que, en medio del juicio, aún hay esperanza? Existe algo profundo escondido en estas narrativas, un conocimiento que pocos se atreven a buscar. Noé recibió instrucciones divinas que desafiarían su fe y su fuerza, llevándolo a una misión inimaginable: construir un arca que sería el último refugio en un mundo a punto de ser consumido por las aguas. Cada detalle de su travesía, desde el primer golpe de martillo hasta la aparición del arco iris en el cielo, contiene una lección sobre redención, perseverancia y confianza en algo superior. ¿Pero qué significa esta historia para nosotros hoy? ¿Existe algo más allá de las palabras? ¿Algo que tal vez estés destinado a descubrir aquí? A lo largo de este vídeo, comprenderás cómo estas antiguas lecciones siguen resonando en nuestros días. Prepárate para sumergirte en una narrativa llena de revelaciones y promesas que desafiarán tu forma de ver el mundo y quizás, incluso tu propia vida. Al final, podrías darte cuenta de que la verdadera sabiduría está más cerca de lo que imaginas, esperando a ser descubierta. Yo caminaba por un mundo que parecía haber sido abandonado hasta por los mismos cielos. A mi alrededor, las montañas silenciosas, los árboles secos y el suelo agrietado contaban la misma historia de ruina y desolación. Era difícil creer que mi familia y yo éramos los únicos que quedaban, los únicos en presenciar esta tierra vacía de vida. Cada día me preguntaba, ¿cómo algo tan grande pudo desmoronarse así? Había un peso invisible en cada paso, como si la misma tierra susurrara su dolor. No pude evitar pensar en las elecciones que nos llevaron hasta aquí. En mi corazón, sabía que esta destrucción no era obra del azar, sino una respuesta a los caminos que elegimos recorrer. Como humanos, creemos que el mundo está a nuestra disposición, que nada está fuera de nuestro alcance. Y ahora, con el mundo desmoronado a mi alrededor, comprendo que quizás cruzamos un límite, como un niño que juega con fuego sin imaginar lo que vendrá después. Era una lección amarga, una verdad que dolía, pero sabía que debía escucharla. El silencio a mi alrededor era ensordecedor, como si intentara revelarme algo que aún no comprendía del todo. Cada mañana, sentía que ese vacío no estaba allí solo para asustarme, sino para recordarme la responsabilidad que llevamos. ¿Cómo puedo responder a esta devastación? ¿Acaso había otra forma de hacer las cosas? Sabía que lo que me esperaba era más grande de lo que podía imaginar, algo que estaba más allá del horizonte, pero también dentro de mí, y mi corazón se preparaba para el siguiente paso, aun sin saber exactamente lo que vendría. Hubo un tiempo en que seres celestiales, tan majestuosos como el mismo cielo, tomaron una decisión que cambió todo. Aquellos ángeles, que debían mantener su lugar en la eternidad, abandonaron su propósito, descendiendo a la tierra y mezclándose con los humanos. Recuerdo las historias contadas sobre su caída, como, al acercarse a la humanidad, trajeron consigo algo oscuro. Era difícil entender cómo aquellos que eran luz ahora podían esparcir sombras. Para nosotros, mortales, parecía imposible creer que incluso los inmortales pudieran elegir otro camino. Esos ángeles caídos comenzaron a caminar entre nosotros, y con el tiempo, su presencia moldeó el destino humano de forma inquietante. Al mezclarse con los hombres, introdujeron pensamientos y acciones hasta entonces desconocidos. Fue como si el mismo concepto de mal hubiera encontrado una forma concreta entre nosotros, afectándolo todo y a todos. Y el precio de esa cercanía fue alto. La presencia de estos seres trajo consigo un desequilibrio que afectó la forma en que vivíamos, creando una división entre quienes buscaban el bien y quienes se entregaban a la oscuridad. Incluso hoy, al recordar aquellos días, siento el peso de esa caída como si estuviera grabado en la misma tierra que piso. Parecía que la humanidad nunca sería la misma después de esa unión prohibida, una unión que plantó semillas de dolor y arrepentimiento entre nosotros. Con el tiempo, vi la maldad crecer como un fuego descontrolado, alimentado por lo que esos seres habían dejado atrás. ¿Y qué nos quedaba, sino lidiar con esas consecuencias, intentando entender hasta dónde nos llevaría ese mal? Al reflexionar sobre Adán y Eva, no puedo evitar sentir el peso de la elección que hicieron y cómo afectó a toda la humanidad. El momento en que probaron el fruto prohibido trajo un cambio irreversible. El paraíso les fue quitado y, en su lugar, surgió la dura realidad del trabajo y la lucha por la supervivencia. Para nosotros, sus descendientes, esa maldición se convirtió en nuestra rutina. Cada gota de sudor en el campo, cada batalla por la cosecha, parecía recordarnos a diario el precio de esa decisión.
Esta maldición de trabajar y luchar para prosperar se extendió a cada generación. La vida ahora exigía dedicación y esfuerzo, sin garantías. Desde temprano, aprendimos a conquistar el pan de cada día con nuestras propias manos, sabiendo que nada sería fácil. De hecho, este camino nos enseñaba lecciones duras, pero esenciales. Cada cosecha fallida, cada estación difícil, nos enfrentaba a esta realidad que, en cierto modo, nos hacía más fuertes y resilientes. Era como si la tierra estuviera moldeando nuestro carácter, preparándonos para enfrentar lo que estaba por venir. Sin embargo, junto con el trabajo y el dolor, también vino una comprensión profunda sobre nuestra propia naturaleza. Cada desafío que enfrentamos desde la caída parece llevar una sabiduría oculta, una lección que no se aprende en la comodidad, sino en la adversidad. Adán y Eva quizás nunca comprendieron el impacto completo de sus acciones, pero, para nosotros, sus descendientes, la vida después del paraíso se reveló como un viaje de descubrimiento y superación. Y este viaje nos preparaba, poco a poco, para enfrentar desarrollos aún mayores. Con el tiempo, vi cómo el pecado crecía entre los hombres, como una llama que, sin control, consume todo a su alrededor. La maldad se extendió rápidamente, alcanzando incluso los lugares más remotos. Cada acción oscura parecía fortalecer otra, y pronto surgieron figuras como Caín, liderando ese camino de oscuridad. Él, al cometer el primer homicidio, abrió una senda de dolor que se extendió por generaciones. Para nosotros, que observábamos, era como si el corazón humano estuviera perdiendo su rumbo, buscando respuestas en caminos tortuosos. La descendencia de los ángeles caídos, aquellos que habían traído el mal a la tierra, también jugó un papel fundamental en esta expansión. Estos descendientes, dotados de fuerza y astucia, sobresalieron, influenciando aún más a la humanidad para alejarse del bien. Su presencia entre nosotros generaba un tipo de fascinación peligrosa, donde muchos se dejaban llevar por las promesas de poder y gloria que traían consigo. Pero había un precio. Cada paso en este camino corroía lo que quedaba de bondad entre los hombres, como un veneno que se esparce lentamente. Observaba esta situación con el corazón pesado, pues sabía que la humanidad se estaba alejando de aquello que podría elevarla. El pecado, ahora tan común, parecía haberse enraizado en el alma de todos, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana. Había algo de inevitable en la forma en que este mal se expandía, como si estuviera destinado a crecer hasta su límite. Pero, incluso ante tanta oscuridad, una pequeña esperanza permanecía viva, y quizás existiera una forma de salvar lo que quedaba de humanidad. Después de todo, aún vendrían instrucciones divinas para guiarnos hacia un nuevo comienzo. Cuando Dios me habló, fue como un rayo de claridad en medio de la creciente oscuridad. Me instruyó a construir un arca, no una simple embarcación, sino un refugio capaz de soportar el diluvio que se acercaba. Cada detalle, cada medida exacta, fue revelado como si estuviera escrito en el mismo cielo. Imaginen el peso de esa responsabilidad. No era solo una construcción, era un símbolo de esperanza y de un nuevo comienzo. Con cada golpe de martillo, sentía que, de alguna manera, la humanidad tendría una segunda oportunidad. Las dimensiones del arca, los compartimientos, todo fue cuidadosamente indicado, y me veía como una pieza en un plan mayor. Cada espacio debía estar listo para albergar no solo a mi familia, sino también a criaturas de toda especie, preservando la vida en su forma más pura. No era un trabajo fácil, y muchas veces dudé de mi propia capacidad. Pero, al mismo tiempo, sabía que ese era el único camino, la única respuesta para salvar lo que quedaba. Dios no solo confió en mí, confió en todos nosotros para ser fieles a esta misión. Al seguir estas instrucciones divinas, comprendí que, más que construir un arca, estaba construyendo un legado de fe y obediencia. Esa embarcación sería el último refugio en un mundo que pronto estaría cubierto por las aguas del juicio. Y, en mi corazón, sabía que ese esfuerzo no sería en vano, pues algo más grande estaba por venir, algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Con el arca casi lista, la sensación de que el momento final se acercaba solo crecía, como una sombra que me preparaba para el próximo desafío. Tras semanas navegando sobre un mundo sumergido, el silencio de las aguas parecía eterno, como si el juicio nunca fuera a terminar. Pero llegó el momento en que decidí enviar un mensajero. Primero, un cuervo, que sobrevoló las aguas sin encontrar descanso. Regresó vacío, como si el mundo aún estuviera cubierto por la desolación. Aún así, en mi interior, algo me decía que debía seguir buscando señales de renovación. Era un acto de fe, de esperar lo inesperado en medio de lo que parecía un final definitivo. Días después, envié una paloma, una criatura más delicada, quizás más capaz de sentir el pulso de la nueva vida.
También regresó sin nada, pero en su segundo intento, trajo en su pico una hoja de olivo. La visión de esa hoja fue un alivio indescriptible, una señal de que la vida, de alguna manera, estaba resurgiendo. Ese pequeño símbolo verde trajo esperanza a todos nosotros, mostrando que las aguas del juicio estaban retrocediendo. Finalmente, había una promesa de tierra firme, algo por lo cual podíamos esperar y anhelar. Cada día que pasaba, observábamos las aguas disminuir, revelando lentamente la tierra que antes fue nuestro hogar. Era como si el propio mundo estuviera siendo purificado, renovado para una nueva era. Y mientras aguardábamos pacientemente, cada uno de nosotros sentía el peso de esta nueva oportunidad que se nos había dado. La promesa se estaba cumpliendo, y pronto podríamos salir, pisar el suelo y reconstruir todo lo que se había perdido. Pero antes de comenzar de nuevo, sabíamos que un pacto aún más profundo nos esperaba. Al pisar nuevamente tierra firme, sentí una mezcla de alivio y reverencia ante el milagro de la supervivencia. Fue en ese momento que Dios hizo un pacto conmigo, un compromiso que trascendía la destrucción que habíamos dejado atrás. Prometió que nunca más enviaría un diluvio para destruir toda la tierra, como un recordatorio de que la humanidad tendría otra oportunidad de prosperar. Y, como señal de esta promesa, pintó el primer arco iris en el cielo, un símbolo de paz y renovación que jamás olvidaríamos. Ese arco iris era más que un fenómeno, era la confirmación de un compromiso divino. Cada color vibrante parecía transmitir un mensaje de esperanza, como si el mismo cielo nos dijera que había un futuro para nosotros. Allí, bajo los colores que brillaban en el firmamento, sentí la certeza de que podríamos reconstruir nuestras vidas con un propósito renovado. Ya no éramos los mismos. Habíamos pasado por el juicio y sobrevivido, listos para seguir un camino diferente. Este pacto era nuestra ancla, un recordatorio constante de la misericordia divina. Desde aquel día, cada vez que las nubes se forman y el arco iris surge en el horizonte, recuerdo esta promesa sagrada. Nos dio el privilegio de comenzar de nuevo, de construir un nuevo legado, sabiendo que el amor de Dios siempre sería más fuerte que la ira. Este símbolo, tan simple y majestuoso, es una alianza eterna que nos guía y nos mantiene firmes, incluso en las tormentas. Con el pacto sellado, estábamos listos para retomar la jornada, sabiendo que cada paso era un tributo a la bondad divina que nos permitió una segunda oportunidad. Ahora que te has sumergido en esta épica travesía y has descubierto las profundas lecciones escondidas en la historia de Noé, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Cada enseñanza aquí no es solo un relato distante, es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, a entender hasta qué punto estamos dispuestos a seguir un camino de fe, incluso cuando todo parece incierto. ¿Estamos listos para construir nuestra propia arca de valores, donde podamos proteger lo esencial? Esta historia es más que una advertencia. Es un recordatorio de que siempre hay una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para empezar de nuevo. ¿Y qué tal comenzar ahora? Piensa en las áreas de tu vida que necesitan transformación, donde puedes aplicar este mensaje de esperanza y reconstrucción. Comparte tus reflexiones en los comentarios, tus ideas, e inspira a otros a embarcarse en esta jornada de cambio y renovación. Si quieres seguir explorando temas como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, no te perderás ningún contenido y continuarás profundizando en enseñanzas que pueden transformar tu vida.